Bendiciones. Continuamos en nuestra serie de enseñanzas basadas en el libro de Lamentaciones. Hoy es la séptima de las enseñanzas y el título es El Señor es todo lo que tengo. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 al 24. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amada iglesia, en medio de sufrir los estragos y los daños colaterales de los justos juicios de Dios, solo puedo esperar en su misericordia, porque el amor del Señor es todo lo que tengo. El Señor es mi porción. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos abres a través de tu bendita y santa palabra, y que toques nuestros corazones y cada fibra con ella. Háblanos, transfórmanos, Señor, y que podamos rendirnos a ti, sabiendo que en ti tenemos toda la esperanza. Eres todo lo que tenemos, toda nuestra esperanza. Eres quien renueva nuestras fuerzas y en ti confiamos. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, hace 4 meses pausamos nuestra serie de enseñanzas basadas en Lamentaciones. Y veíamos que en los capítulos 1 y 2 el lamento era de parte de Jerusalén. Era por la situación de pecado que ellos habían tenido durante muchos años por dejar a Dios, por otros dioses y hacer otras cosas. Se fueron tras ídolos que no podían ni hablar ni decir, falsos ídolos que no tenían fuerzas ni le podían dar fuerzas a ellos, falsas alianzas que solo mostraban la poca fe que tenían en el Señor. ¿Y qué pasó? Que fueron invadidos. El imperio babilonio los invadió y los asedió. Y es en ese punto que está este capítulo 3, a donde llega Jeremías, y ahora ya no va a ser en forma colectiva Jerusalén lamentándose, sino es individual. El profeta se lamenta de la situación que está viviendo. De hecho, él va a decir, es Dios el que me tiene así, es Dios el que me puso en esto. Es el profeta cantando esta endecha. Ahora es un canto personal desde el fondo de su corazón. Entonces este capítulo 3 tiene la intención de mostrar esperanza en medio de 5 capítulos divididos en bloques. El bloque 1, capítulos 1 y 2, y el bloque 3, capítulos 4 y 5, y el bloque en la mitad es este capítulo 3, el único que muestra una esperanza real, una esperanza fuerte, una esperanza mostrando la confianza en el Señor. Ahora recordemos que en este capítulo 3, los 18 primeros versículos de este texto describen la aflicción, el sufrimiento, la angustia, la desesperación causada por causa del enojo de Dios que está afectando directamente a Jeremías, a pesar de él serle fiel a Dios y aún más de servirle con todo su corazón. El dolor aquí lo infringe Dios. ¿Y quién más puede causar dolores profundos, insondables e indescriptibles si no es el creador de todas las cosas, si no es el mismo Dios? Entonces la pregunta que uno llega a hacerse al leer estos crudos lamentos, por lo menos una es, ¿por qué Dios ha permitido que Jeremías sufra? ¿Por qué permitió que el profeta se viera envuelto en medio de tal crisis? ¿Por qué tiene que sufrir junto con los que han sido infieles a Dios? ¿Por qué el que ha permanecido fiel tiene que sufrir junto con todos los demás infieles? Porque si es un servidor del Señor, un mensajero fiel de su palabra, debe pasar por tal aflicción. Pero la respuesta ya se ha venido planteando desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta ahora. Y es porque el pueblo ha dejado a Dios, el pueblo del Señor ha pecado, porque Israel ha dejado el pacto. Y la respuesta no se relaciona con un Dios que desea hacer sufrir a Jeremías, sino más bien es un Dios justo y en su justicia se ejecuta para que su pueblo vuelva a Él. Por eso el profeta que vive en medio de ese pueblo sufre juntamente con ellos las consecuencias del castigo de Dios.
Ahora, la aflicción no nace del hecho de que a Dios le plació hacerlos sufrir, sino que es el resultado del pecado del pueblo, el resultado de dejar a Dios, de abandonarlo. Y es que a lo largo y ancho de la Biblia vamos a encontrar cómo el pecado de unos o de uno termina afectando a otros o a todos. Por ejemplo, Adán en Génesis. Adán y Eva, el pecado de ellos repercute en toda la humanidad y terminamos cargando las consecuencias de tal acto. Abraham y Sara, en Génesis también, al tomar Agar nace Ismael y de ahí el origen de un pueblo cuyos descendientes aún siguen en contienda con el pueblo de Dios. El pecado, hermanos, entonces sí afecta. Los pecados nuestros afectan a quienes nos rodean, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, tíos, hermanos, a quienes viven con nosotros, a nuestros vecinos, a los que estudian con nosotros, a los que trabajan. Cuando pecamos, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino a otras vidas y a vidas que son importantes para nosotros. Nuestro pecado afecta a la iglesia y al nombre del Señor. Iglesia, en medio de sufrir los estragos y los daños colaterales de los justos juicios de Dios, solo podemos esperar en su misericordia, porque el Señor es todo lo que tenemos. El Señor es nuestra porción. El Señor es mi porción. Amada iglesia, si algo he aprendido luego de 2 reacciones alérgicas, 2 COVID, una neumonía, es la importancia del oxígeno para mi cuerpo y lo desesperante que es quedarse sin aire. Es terrible pasar por las consecuencias de no poder utilizar el oxígeno por causa del compromiso en los pulmones. La palabra de Dios es ese oxígeno vital. Y la obra de Jesús es como los pulmones sanos que nos regalan la esperanza de vida en cada día. Nuestro texto de hoy es pura y absoluta esperanza. Es el aire más fresco que podamos tomar. Es como pasar de pulmones que no pueden retener el aire y aprovechar su oxígeno, a renacer con nuevos pulmones que te permiten respirar y vivir. Así es la esperanza de estos versículos. Nos traen soplo de vida, nos llevan de la desesperación del ahogo y la asfixia a la paz y la tranquilidad de respirar las promesas del Señor, a la confianza en sus misericordias, porque cada mañana se renuevan y nos cubren con su fidelidad. De la misma manera podíamos describir el estado de Jeremías, quien en medio de la asfixia, traducida en sufrimiento, aflicción, cárcel, rechazos, ver destruido el santuario del Señor y el pueblo de Dios, al fin puede tomar un respiro, una bocanada de aire que le oxigene y le haga vivir. Lamentaciones 3, 19 al 24. Me enseña que en medio de sufrir los estragos y los daños colaterales de los justos juicios de Dios, solo podemos esperar en su misericordia, porque el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tenemos. El Señor es tu porción. El Señor es mi porción. El Señor es nuestra porción. Miremos este texto en 2 partes. La primera parte, versículos 19 al 20. Acuérdate de mí porque no tengo nada. Y la segunda parte, versículos 21 al 24. Me acuerdo de ti porque eres todo lo que tengo. Entonces, parte 1, versículos 19 al 20. Parte 2, versículos 21 al 24. Parte 1, versículos 19 al 20. Acuérdate de mí porque no tengo nada. Dicen: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Hay momentos que no queremos vivirlos, que no queremos pasar por ellos, que quisiéramos esquivar a toda costa, porque producen dolor y quiebran todo ápice de esperanza. Y la verdad es que nadie desea experimentar la aflicción o sentir que no tiene nada porque ha perdido todo. A ninguno le gustaría pasar por este valle de sombra de muerte, porque a veces se siente que se teme un mal alguno y no se siente que el Señor estará
conmigo, ni que su vara ni su cayado nos infunden aliento, pues sentimos el puro y físico desaliento. Los años nos enseñan que la vida tiene altos y bajos, y eso incluye la niñez, la juventud, la adultez, la madurez, la vejez. También la etapa escolar, la universitaria, la laboral, la de pensionado. Lo mismo pasa con la soltería, el noviazgo, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, la crianza. De igual manera sucede en la esfera económica, social, fraternal e incluso hasta en la espiritual. Hasta en la iglesia podemos tener altos y bajos. No siempre estamos al 100% de batería. A veces nos descargamos y las cosas no funcionan bien ni fluyen a la perfección y terminamos apagándonos. Si algo quiere decir Jeremías en estos versículos de este canto, de esta endecha, es: acuérdate de mí porque no tengo nada. Acuérdate de mí porque no tengo nada y lo único que tengo es desesperanza. Esa es la sensación de abandono en estos dos primeros versículos. Es sentirse huérfano de Dios. Se siente abandonado del Señor. Se siente dejado de Dios y olvidado por Él. Y muy probablemente tú hayas pasado por eso, o estés pasando por esta situación, y si no, algún día la pasarás, porque nadie escapa a esta realidad. Y no es que esté deseándote eso, sino es que todos pasamos por momentos de aflicción donde a veces queremos tirar la toalla. Versículo 19 exactamente nos quiere enfocar en algo. Él dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Literalmente está diciendo: yo conozco la aflicción, yo estoy viviendo el abatimiento. ¿Dónde estás, Dios, que no te veo? ¿Por qué te olvidas de mí en medio del sufrimiento? Es tan fuerte la situación de Jeremías que es incapaz de ver el Señor, de ver su obra en medio de los tiempos e incluso de verlo a través del prójimo. Y recordemos que en el libro del profeta Jeremías se nos explica o se nos describe cómo pasa tragos amargos. Al igual que en Lamentaciones se nos dice todo lo que tuvo que probar. El rechazo de la familia, de los amigos, de sus colegas los profetas, del gobierno. Vio madre cocinando a sus hijos para comerlos, para no morir de hambre. Ve el asesinato de sus compatriotas, la invasión, el saqueo, la destrucción del templo. Ve a los enfermos desplomarse y morir en las calles, a las personas andar en harapos. ¿Saben la impotencia que da ver todo eso y no poder hacer algo, cambiar las cosas? ¿Conoces el trauma de presenciar una masacre o ver en vivo y en directo acto de canibalismo? ¿Qué sientes al ser hoy testigo de la decadencia moral en Cartagena, en Colombia, en el mundo? ¿Qué sientes al saber que el COVID ha tomado factura y han muerto muchos de nuestros amigos, de familiares, de hermanos en la fe? Es desconcertante y muchas veces difícil enfrentar los abatimientos que están más allá de nuestras fuerzas, pues nos sentimos desorientados. Y como el cantautor de este lamento diría, nos sentimos dejados y olvidados del Dios al cual servimos. ¿Cuántos de los que me escuchan están pasando por un desierto, por una temporada donde se sienten sin dirección? Sentirnos abandonados y desorientados no es un pecado. Son emociones y como el tal debemos aprender a gestionarla, sobre todo a dejarnos ayudar. En especial a no mentirnos y negarnos a nosotros mismos cuando pasamos por esta situación. Hay que expresar, hay que hablar, hay que entregarlas a Dios, buscar ayuda de hermanos. Aunque nos sintamos desechados de Dios, solo podemos acudir a Él. Mateo 27:46 nos relata al Señor Jesús experimentando el sentimiento más doloroso o el clímax de su sufrimiento. El abandono de quien siempre, desde la eternidad, estuvo con Él. Ese abandono lo experimenta. Y eso generó burlas, murmuración y expresiones de indolencia. Jesús, una vez más en el verso 50, clama en voz alta, pero al final entrega su espíritu. Entrega su espíritu y muere.
pero Él no queda muerto, resucita. ¿Qué tipo de abandono estás experimentando en estos tiempos? ¿Es abandono en tu estado de salud, en la de un familiar o de un amigo? ¿Te sientes abandonado por Dios en esa área? ¿Te sientes abandonado por Dios en tus emociones, en tus relaciones con tu cónyuge? ¿Te sientes abandonado de él, de ella? ¿Te sientes abandonado de tus hijos, de tus hijas, de tu familia, de tus hermanos, de tus padres? ¿Te sientes huérfano? ¿Qué tipo de abandono estás experimentando? Jeremías se sentía abandonado de Dios. Acuérdate de mí. Acuérdate de mi aflicción. ¿Te sientes abandonado en la forma de sentirte seco espiritualmente? Y la culpa se la echas a la iglesia, al pastor, al liderazgo, a todo el mundo menos a ti. ¿Qué tipo de abandono sientes o de frustración? Estar abandonado es que no te salgan los planes tal y como quieres o que no salgan a tu manera. ¿Será que interpretas que no te salgan las cosas bien como un abandono? Sabes, este momento que nos está dando Dios ahora es precioso para quebrantarnos ante el Señor, experimentar la presencia de Dios y dejarnos ministrar por su Santo Espíritu. No podemos levantarnos si el Señor no nos levanta. No podemos ponernos de pie si no es el Señor quien nos pone de pie. Entendamos que debemos depender de Dios y ahí, justo ahí, en ese momento, empezará el avivamiento para nuestras vidas, para nuestras almas. Es en ese momento en que podremos ver la misericordia de Dios actuando. Versículo 20 dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Si el 19 dice: Dios, acuérdate. El 20 dice, es como si se dijera a sí mismo: no dejo de acordarme. Es imposible que olvide el estado en el que estoy porque está impregnada mi alma de Él. Hay un cambio de decirle a Dios: acuérdate. Ahora Él quiere decir: no dejo de recordar todo esto que me ha pasado. Y es que probablemente no olvidaremos esta época de pandemia que estamos viviendo, así como en los momentos que son o han sido críticos en nuestras vidas. No podemos olvidarlos con facilidad, pues hay cosas que quedan impregnadas en nuestra memoria y suelen venir como pensamientos recurrentes. A muchos les asalta en las noches ese tipo de pensamiento. Pero aún en medio de esto, puedo decirte algo, que por experiencia el ser humano suele olvidar fácil y es capaz con el tiempo de olvidar las circunstancias dolorosas en las que Dios actuó metiendo su mano, salvándonos. Y somos así de ingratos, que nos acordamos de Dios en el lío, pero después que nos saca, actuamos olvidando todo para entrar nuevamente en otro lío. Hermanos, muchos lo que recuerdan y no olvidan es la iglesia o personas de la iglesia que no te saludaron, no miraron, no te vieron, no te dejaron participar en X o Y cosa. Ay, es que me hablaron de mi pecado. Y saben, y como Jeremías, eso es lo que tienen en la memoria y su alma está batida por eso. Muchos lo que recuerdan es una herida de un papá, de una mamá, de un hijo, una amenaza de una persona, o que te engañaron, te defraudaron. Y sabes, es tiempo de sanar esas heridas. Es tiempo de dejarnos sanar por el Espíritu de Dios. Hasta este momento, en estos 2 versículos, podemos decir que no es fácil esperar en Dios o tener esperanzas cuando pasamos por momentos de abatimiento, cuando sentimos que no hemos perdido todo. Por eso, la invitación es a clamar y a decirle al Señor que se acuerde de nosotros, que se acuerde de lo que estamos pasando, porque pareciera que no tuviéramos nada. Por eso clama al Señor cuando sientas que no tienes nada y has perdido todo. Vamos a la segunda parte, versículos 21 al 24.
ellos nos dirían: me acuerdo de ti porque eres todo lo que tengo. Estos versículos dicen: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Nada mejor que en medio de un fuerte y torrencial aguacero, que encontrar un refugio donde podamos protegernos de la tormenta, secarnos y cambiarnos con ropa seca. Así comparo esta porción de esta endecha, pues es un cambio en la actitud de Jeremías. Es un cambio profundo en lo que él estaba pasando. El versículo 21 es claro: esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Aquí hay un giro donde pasa de pedir que Dios lo recuerde a él recordar la obra de Dios, la forma como Dios ha estado actuando en su vida. Es como si le dijeran: a pesar de todo lo que ha sucedido, espera en el Señor. Es como si él mismo se dice: a pesar de todo lo que me ha pasado, esperaré en el Señor. En él estará mi esperanza. El escritor deja de pelear contra Dios para pelear junto a Dios. Amado hermano, amada hermana, por más difícil que sean las circunstancias, recuerda a Dios, acuérdate de cuánto te ama, aférrate a lo que dice su palabra, aférrate con esperanza a Él y espera. Espera en Dios, porque nunca ha faltado a sus promesas, nunca ha defraudado a quien espera en Él. El salmista dijo: joven fui y he envejecido, es decir, pasó toda su vida, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, he visto a lo largo de mi vida la fidelidad del Señor. El versículo 21 es un llamado a la reflexión, porque al reflexionar en que Dios es en quien hallamos las fuerzas, podemos esperar con confianza en Él. Así que no renunciemos a la carrera, no tiremos la toalla, porque el Señor es quien nos da fuerza para correrla, para continuar. La situación de Jeremías no ha cambiado, sigue con los mismos problemas. Está la misma hambre, está la misma destrucción, están muriendo personas, hay madres comiendo a sus hijos, hay militares del ejército de Babilonia asediando, atacando, destruyendo, pero algo cambió y fue su actitud hacia Dios, porque ya no ve las circunstancias, ahora ve a través de ellas con los lentes de Dios. Así que no dejemos que las dificultades determinen quiénes somos o determinen nuestra fe. No pensemos que los problemas son más grandes que Dios o son Dios. Dios es Dios el único y es más grande que todo. Iglesia, Dios quiere enseñarnos a esperar con esperanza y a que confiemos en Él, porque Dios está en control. El versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Repite misericordia 2 veces para hacer ese énfasis, que aún en medio de sentir que ya no podemos más, que nos vamos por el abismo, que tambalean nuestros pies, aún hay esperanza en su misericordia. Hay esperanza para quienes esperan en el Señor, pues es Él quien nos levanta, nos sostiene por su gracia, fidelidad y misericordia. Nadie, hermanos, está de pie por sus propias fuerzas. Estamos de pie porque nos sostiene el Señor. Misericordia implica que Dios se compadece, se hace prójimo, se hace sentir, se duele, siente lo que sucede y manifiesta su amor perdonando, restaurando, sanando y no pagando el castigo que merecemos, porque tiene misericordia de nosotros. Hermanos, por la misericordia de Dios, nuestro pasado ha sido perdonado y sepultado. Nuestro presente nos encontramos guiados y guardados por Él. Y nuestro futuro estará lleno de esperanza y de gloria. ¿Por qué tú y yo hoy estamos vivos? Porque aún existe árbol de vida para las naciones. Porque aún existe la iglesia del Señor en esta tierra. ¿Cómo hemos podido sobrevivir 1 año, 3 meses y 16 días en virtualidad?
o cómo hemos podido afrontar un año y 11 días sin local, sino solo con una bodega, por la misericordia de Dios. Cómo muchos de nosotros hemos sobrevivido al COVID, sea con síntomas leves o fuertes, o con repetición o con UCI, por la misericordia de Dios. Cómo se ha sostenido tu familia, cómo se ha sostenido la economía tuya, porque Dios ha tenido misericordia. Mis amados, la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento. No es como esos tarritos que dicen tiene fecha de caducidad tal día. No, no expira, no se acaba. Él es misericordioso porque Él quiere hacerlo. No por nuestra bonita cara. Él da misericordia y no se vence. Versículo 23 nos dice que se renuevan. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Creer en la fidelidad de Dios renueva nuestras fuerzas y nuestras esperanzas. Así como vemos salir el sol cada día, de la misma forma cada día podemos experimentar sus misericordias en forma de amor, en forma de familia, en forma de iglesia, en forma de cuidado, de fortaleza, en forma de fraternidad encarnada en salud, en personas, en provisión, en corrección aún. La misericordia de hoy es para aprovecharla hoy, y la de ayer fue para ayer, y la de mañana será para mañana, aunque permanezcan para siempre. Pero Dios nos regala cada día nuevas misericordias, y aunque duran para siempre, nos inundas de ella. Así que vive cada día con la misericordia de Dios para ese día, y disfrútalas porque ellas durarán hasta la eternidad. Como dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jeremías pasó de decir que era grande el problema y la situación a decir grande es la fidelidad de Dios. La misericordia de Dios es grande. Jesús es quien tiene el título de fiel, fidelidad y verdadero. Es Dios el que es fiel. Jesús es fiel y con su obra fue fiel al salvarnos y rescatarnos de este siglo malo, al rescatarnos del pecado y hacernos parte de su pueblo. Fiel es Dios que junto con la prueba proporciona la salida. Dios es fiel y para ser fiel hay que serlo al 100%, sin margen de error. Así que Dios es 100% fiel. Si hay alguien que se equivoca en 0.000009, ya no es fiel. Para hacerlo hay que ser 100%. En Dios no hay margen de error en el cumplimiento de sus promesas. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto es como si Jeremías, después de haber recapacitado, haber pensado, solo le queda decir, ¿saben? Mi conclusión es esta: mi herencia, mi todo es el Señor, mi propiedad es Dios. Él recoge todo lo que dice en los versículos anteriores y concluye que Dios es su porción. El Señor es todo lo que tengo, es mi herencia, mi propiedad. Y saben, que Dios sea nuestra herencia es algo que supera toda expectativa, supera toda fortuna, supera toda riqueza. Nada mejor que decirlo, el Señor es todo lo que tengo, porque el Señor es el todo nuestro, es nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Y en medio de perderlo todo y de vivir las más grandes angustias, se puede decir que Dios es nuestra porción. Y por eso podemos seguir en pie hoy. Por eso es que tenemos esperanza, por eso es que podemos decir que nos sostiene. ¿Cómo no esperar con esperanza si Dios es nuestra herencia? La pregunta ahora sería, ¿es este texto para todos? Pues si uno mira el contexto, este texto fue escrito por Jeremías y es un canto de lamento para su pueblo. Ahora, ¿quiénes pueden cantar este lamento? Los que son pueblo de Dios. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, solo necesitas dejar que Jesús te rescate. Amar a Jesús, acercarte a Él y Él se acercará a ti. Y entender que Él es nuestro todo, nuestra esperanza. Sabes, Jesús, por su gran amor y por su misericordia, siendo nosotros pecadores, murió para salvarnos. Entregó su vida
y nos enseñó a vivir. Para ser pueblo de Dios, solo necesitamos entregarnos a Él, vivir para Él. Tómate este tiempo y dile: Señor, aquí me entrego a ti. Aquí me entrego y quiero ser tu pueblo. Porque esta promesa es solo para el pueblo de Dios. Y pueblo de Dios, si estás pensando, ¿y ahora qué hago? He estado desanimado. Si algo nos enseña Jeremías, es a saber caminar en medio de los tiempos de aflicción, enfermedad, desesperanza y muerte. A serle fiel a Dios. A cuando sentimos que no está, a expresarle y decirle: Señor, te necesito. Por favor, aparece, que me siento abandonado. A serle fiel al Señor en medio de los tiempos de rebeldía que estamos viviendo, donde todos van contra Dios. A serle fiel en medio de tiempos de desánimo, persecución y apostasía. Este tiempo es para acercarnos a Dios, pero también para hacer luz en medio de la oscuridad y para brillar, aun cuando sintamos que no tenemos fuerzas para hacerlo. Hermanos, el Señor es todo lo que tenemos. El Señor es nuestra herencia. El Señor es nuestra porción. Y no nos queda más de otra que acercarnos a Él, que ir a Él. Le necesitamos, amada iglesia. Te invito a recordar que Dios está en medio nuestro. Está aún en medio de esta pandemia, curándonos, guardándonos, trabajando en medio de nosotros. Ten esperanza que el Señor está contigo. Padre, gracias por cada una de las personas que está aquí reunida, por los que estamos aquí en vivo y en directo, y por los que verán este mensaje. Señor, que esperar en ti, Señor, pueda ser un esperar con esperanza y pueda ser el resultado de una relación contigo, aún en medio de sentirnos abandonados, de recordar la obra que has hecho en medio de nosotros. Señor, trae esperanza a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y levántanos hoy que sentimos desmayar. Levanta a nuestros hermanos que están desmayando y que se sienten sin fuerza. Levanta tu iglesia, levanta el mundo y ayúdanos a poder levantar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.